Hola, ¿qué tal? Bueno, me presento, soy Eric Gutiérrez García. Tendría que estar ahí, bueno, como veis, voy a reducir un poquitín la imagen para que se vea. Tendría que estar en, bueno, pues en la sesión del viernes de mañana sábado, perdón, como veis aquí, a las 11 de la mañana. Pero bueno, las circunstancias, bueno, pues no me parecen les más prudentes en el caso en el que, bueno, en el que me encuentro. La razón de que, bueno, no estoy vacunado todavía, tenemos unos cuantos compañeros en el instituto confinados, convivo con una persona mayor, en este caso mi tía, y tanto mi hermano como yo somos profes del Instituto de la Viana, y bueno, pues estando como están las cosas, no me atrevo a acercarme a estar con vosotros, ¿no? Sí que si es posible, bueno, pues podía engancharme por cualquiera de las redes, el canal de YouTube y atender a las preguntas que podáis tener. Entonces, bueno, antes de nada, como veis, voy a cerrar momentáneamente la imagen para que veáis luego el PDF, cómo quiero relacionar el trabajo, ¿no? Como veis, el título, los procesos de creación de posmemoria por el trauma derivado de la represión franquista contra las mujeres en el Valle del Nalón entre 1937 y 1958, ¿no? Bueno, este sería el esquema resumen de tesis doctoral, ¿no? Antes de nada, bueno, pues agradecer a los compañeros de Reflexión Hablaneru, el que me hayan permitido estar con vosotros y, bueno, comentaros un poquitín cómo va que sería el cuarto año de mi tesis doctoral, ¿no? También, como no, agradecer a mi tutora María García Alonso, profesora de antropología del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que es la que me está ayudando en todo este proceso. Y quiero, bueno, pues hacer un pequeño homenaje a mi madre que se nos fue el año pasado. De hecho, yo tenía que haber empezado ya a escribir la tesis el año pasado, pero bueno, una serie de problemas y desgraciadamente en octubre se nos fue. Además, quiero hacer extensible también en su memoria a todas las personas que colaboraron conmigo con sus relatos y que desgraciadamente en estos años también se nos fueron, porque la pena es que hay gente de edad avanzada y, bueno, pues en algunos casos ya ni estaban, ¿no? Esta estructura que tengo, bueno, pues evidentemente ya digamos provisional, más que nadie para hacer esta presentación, ¿no? Intentaré no irme muy lejos para que después, bueno, si hay algún tipo de preguntas, pues me las podéis mandar o a ver, ¿no? Y también, bueno, pues hacéis un avance también a mi tutora cómo van las cosas, ¿no? El capítulo 0 tituló La guerra si tiene rostro de mujer. Bueno, esto en diciembre del año pasado RTPA me hizo una entrevista y yo mandé a unos cuantos profesores de la UNED, ellos siguen siendo un referente para mí, y uno de ellos, Alfredo Francés, me contestó diciendo que había comprado un libro esos días que se titulaba La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alisevich, que fue premio Nobel de Literatura en 2015, y que lo iba a leer ese puente de la Constitución, ¿no? Yo hice caso, comprélo, y la verdad que se encuentran una serie de paralelismos bestiales entre las mujeres del Ejército Rojo que lucharon contra los nazis con las mujeres del Valle del Nalón, que con digamos, el entorno o el nicho ecológico en el que estoy yo trabajando, que fueron muchos de ellos enlaces y fugaes también en la lucha contra el franquismo, ¿no? Tanto las mujeres del Ejército Rojo como las mujeres que lucharon contra el franquismo tuvieron pues violentadas desde distintos perfiles de un prisma totalmente cruel y también silenciadas, ¿no? Por una parte, ellas por los nazis, que ellos llamaban hermafroditas o machos, y aquí pues recordar que eran los barraganes del norte, los putes de los rojos, llamaban ellos ladrones, llamaban ellos de todo, los expedientes que ellos incoaban, y luego también fueron olvidadas por la propia Unión Soviética en el caso de las mujeres del Ejército Rojo, y en el caso de las mujeres del Valle del Nalón, pues olvidadas por la historia, ¿no? Porque siempre que se estudia la memoria de aquella época, generalmente, salvo en los últimos años, que está apareciendo también relato por mano de mujer, pues siempre la escriben hombres
sobre los héroes que estaban luchando en el monte, que olvidándose muchas veces de que las mujeres eran pues el sostén de las familias, de las redes del parentesco y de los grupos étnicos, como ocurría también en el caso que contaba Esvelana, y también pues fueron pues de una manera u otra históricamente censuradas y olvidadas, ¿no? Esta censura también la sufre la propia escritora y aquí ocurre decir como yo, ¿no? Yo, bueno, pues en algunos momentos, yo de hecho tengo el Facebook cerrado por una experiencia bastante dolorosa. A mí invitóseme hace cosa de un mes y medio a una charla online también sobre este tema, y yo reboté el vídeo al Face y desapareció. Entonces yo pedí explicaciones a los administradores, y como no apareció ninguna explicación, pues me fui, ¿no? Seguramente lo abriré más adelante, pero bueno. Ella en su libro habla de que a lo largo de la historia, desde los ejércitos griegos y de la zona del Mediterráneo, las mujeres ya participaban en apoyo de los varones, y en algunos momentos en la Edad Media y en la época moderna también lucharon, y que por eso las mujeres en el ejército rojo no eran una novedad, ¿no? Yo voy mucho más atrás y aquí discrepo un poquitín, ¿no? Porque antes de la revolución neolítica tenemos que darnos cuenta que cuando los seres humanos éramos nómadas, pues todas las mujeres, todos los adolescentes y toda la tribu tenía que luchar por el clan, tenía que cazar por el clan, tenía que defender el entorno del clan, y solo cuando la revolución neolítica se domestica pues las plantas, los animales y el fuego, podríamos decir, empieza a haber excedente, y con ese excedente es cuando empieza a haber pues apropiamientos por parte de los más fuertes, y se empieza a apartar a la mujer de la esfera pública, marginándola como procreadora casi del clan, ¿no? Esto de revolucionar y analizar desde un punto de vista antropológico, y como cuando, por ejemplo, en las películas del oeste se habla de los bravos jinetes de las praderas, y creemos que los indios americanos, los nativos americanos, tuvieron caballos desde la prehistoria, desde la edad de piedra, y fueron introducidos por los españoles pues hacia el siglo XVII, XVIII, ¿no? O sea que cuando Custer luchaba contra ellos y los soldados americanos luchaban contra ellos y los colonos americanos luchaban contra ellos, llevaban 200 años nada más montando a caballo, y supuso esa introducción del caballo una ruptura en lo que era el modelo de clan, que era un clan en el que el Consejo de Ancianos lo decía todo. Entonces en ese momento los jóvenes, que eran los cazadores, fueron los que tomaron, digamos, la iniciativa, ¿no? Bueno, esto sería el capítulo 0, ¿no? Ya os digo que puede haber cambios, ¿no? El capítulo 1, bueno, pues yo titulo lo de qué va esto: inicios, titubeos, metodologías y pertinencias, ¿no? Bueno, la metodología, pues evidentemente parte con un análisis de fuentes primarias, un montón de publicaciones, básicamente relatos históricos y algunos también, bueno, pues antropológicos, de otros entornos, ¿no? También hay trabajos que en el mundo de la antropología, sin antropología se intenta hacer, bueno, pues comparaciones, ¿no?, de otros entornos, y también pues trabajos sobre lo que sería la posmemoria y el trauma no solucionado y demás, ¿no? Hay esto de militancia entre memorias. El observador participante o participante observador sería ya donde yo busco digamos el origen de los relatos, y básicamente empieza todo con una especie de itinerario entre fosas de San Martín del Rey Aurelio, que fue una especie de recopilación que yo hice en el vídeo y que yo me gustó llamar ruta de fosas, ¿no? Por eso el observador participante pasa a ser participante observador, ¿no? Porque digamos que toma la iniciativa porque esos entornos se recuperen y de alguna manera pues se vuelvan a dar los derechos a las personas que se los arrebató, ¿no? Sería un eterno ingenuo que busca desconocer lo conocido, ¿no? Claro, yo soy nativo y trabajo en casa, entonces muchas cosas pues ya les conozco pues por relatos de familiares, relatos de amigos, que hay una forma de conocer en el fondo, como veréis luego, la posmemoria, ¿no? Entonces muchas veces ese extrañamiento antropológico, que ya es muy difícil, pues yo a veces quedaba como tonto cuando a lo mejor alguien me decía, bueno, eso tú ya lo tienes que saber, eso tú ya lo sabes, y yo decía, no, explícamelo. Claro,
aunque lo supiese, que no todas las veces lo conocía, yo quería que ese relator me contase pues esas vivencias para que quedasen grabadas y que yo después pudiese yo dar unas vueltas en el libro de campo y en la guía y luego pudiese quedar pues de alguna manera representado en esta tesis, ¿no? ¿Qué pretensiones tiene esta tesis? Pues estarían relacionadas con la pertinencia de la investigación, ¿no? Hay una pertinencia social que es dar voz y ayudar y acompañar a todas esas personas de la tercera y cuarta generación que quieren recuperar el relato de sus mayores, lo que les pasó, y también, bueno, pues de alguna manera ayudar a que los que lo vivieron, pues de alguna manera contándolo, pues tengan una especie de curación, ¿no? Dicen que cuando se puede hablar de un suceso traumático y lo cuentes con naturalidad y cuando te liberes de él, ¿no? Pues entonces, bueno, pues desde lo poco que puedo yo ayudar, sería, digamos, maravilloso que se pudiese lograr, ¿no? La pertinencia metodológica, bueno, pues que aquí trataría pues sobre qué mecanismos son usados por las personas para guardar y transmitir los recuerdos y evidentemente de generación en generación, que yo lo que luego en el fondo sería la posmemoria. Conocer pues cuando nos encontramos en un suceso traumático, cómo se focaliza la atención sobre aspectos centrales, lo que algunos llaman la focalidad del arma, y evitamos pues la información lateral, ¿no? Que en algunas ocasiones, luego cuando el individuo lo recuerda, cuando la persona lo recuerda, pues aparece de una manera un poquitín soslayada, ¿no? Bueno, pues también es interesante conocer los procesos de formación de posmemoria y cómo se cuenta a otras personas y la importancia de la comunicación no verbal en los relatos, ¿no? Todos los que trabajamos en este mundo dámonos cuenta que hay un montón de silencios, hay un montón de mueques, hay un montón de tics, hay un montón de gestos que de alguna manera pues intenten aportar la información que falta o esconder aquello que es demasiadamente traumático, ¿no? El capítulo 2, bueno, pues aquí ya hay la posmemoria y el caso del Valle del Nalón, ¿no? Concepto de posmemoria, para hablar de la posmemoria tenemos que retrotraernos al concepto de genocidio que Raphael Lemkin citó en 1944, ¿no? El genocidio y el intento de aniquilar de una forma organizada y sistemática a un grupo étnico, ¿no? Y no solo matarlos físicamente, sino que borrarlos, digamos, de la faz de la tierra, ¿no? Eliminar su existencia como si no hubiesen existido o que no hubiesen aparecido en los libros de historia, ¿no? Y el intento de aniquilación que siempre, bueno, pues se asocia a los procesos de genocidio, ¿no? En el caso de Asturias, aparte de toda la violencia que hubo, y en el caso del Valle del Nalón, y supongo que en muchos casos también, pues hay también una idea, una forma de borrar pues los nombres de las personas, quien se llamaba Armonía, quien se llamaba Libertad, quien se llamaba Germinal, pues cambiaban ellos los nombres, y también les toponimias de las pedanías, ¿no? Cambios de nombres de pueblos, se castellanizaban sin tener ningún parecido real, ¿no? Pues parecidos morfológicos, sintácticos, por parecidos entre palabras, pues se cambiaba y no tenía nada que ver el significado real, ¿no? Marianne Hirsch recuerda o nos propone que la posmemoria son los recuerdos que una generación presente posee de todo lo ocurrido en las generaciones anteriores, ¿no? Con sus ruidos y sus silencios, y muchas veces aparece de forma dañada, reseteada y parcheada, ¿no? Que evidentemente eso es, digamos, la riqueza del trabajar sobre la posmemoria, ¿no? Y bueno, hay la propuesta de una investigadora chilena, Laia Quiles, que ella todavía se va más atrás, ¿no? Ella considera que el origen de todo está en la Nouvelle Histoire, que en 1929, que bueno, pues ya la historia de representación colectiva como una historia total, ¿no? Esta nueva historia y bueno, pues una representación total de la historia de un grupo étnico o de un clan o de un grupo o de una etnia, ¿no? Así que existen también choques entre lo que son memorias individuales y las memorias y la historia única, evidentemente. La memoria histórica actuaría como una acumulación de relatos individuales que sí están parcheados, están ayudados por relatos de otras personas, que en este caso son lo que se conoce como prójimos privilegiados, ¿no? Lo que estuvieron allí presente y que de una manera u otra
pues vieron lo que pasó, ¿no? En el caso del Valle del Nalón está la situación del Pozo Funeres, que Ramón Blanco, que era un paisano, yo al principio creí que era un chaval, pero era un señor mayor que estaba pastoreando el ganado y vio cómo arrojaban al Pozo Funeres de una manera macabra y totalmente vil a varias personas allá, rompiéndose ellos los brazos y las manos y las piernas con culatazos. Y bueno, pues la familia, yo conozco a un nieto y a un bisnieto, dice que llegó, metióse en la cama, no probó bocado y a la semana murió, ¿no? Y luego el caso de Falín, que es un hombre que entrevisté en el geriátrico de la bueno, el centro de la tercera edad de Pola de la Viana, que desgraciadamente falleció y que posiblemente haya sido el último que vio con vida y el primero que vio muertos a los asesinados en la mina de la Bornaína, ¿no? También tiene un relato muy interesante. Donde hablamos de imágenes, recuerdos, creadores y posmemoria, bueno, pues hay Marian Gis considera que las imágenes son el único vestigio material de un pasado irrecuperable, ¿no? Y hay un trabajo de un compañero, un trabajo de Jorge Moreno Andrés, que ya antropólogo también, presentó la tesis en el 2017 en un libro que os aconsejo, que se titula El duelo revelado, y también hay un documental, ¿no? Un trabajo maravilloso sobre cómo las familias guarden las fotos y los recuerdos de familiares desaparecidos, ¿no? O cómo él, cuando empezó con su investigación, hubo gente que llegaba y decía: quiero que me enseñes a mi tío, a mi abuelo o mi bisabuelo, porque sabían que tenía fotos de ellos en casa, ¿no? Y la parte esta, que lo de recolectores de relato y creadores de posmemoria, desde la fotografía y los documentales, fue algo que se me ocurrió pues hace relativamente poco tiempo. Yo, después de dar vueltas, vi que había que también beber de otro tipo de fuentes y hacer también un pequeño homenaje a aquellas personas que hacían documentales de posmemoria o trabajos sobre la posmemoria, ¿no? Y pongos el paralelismo de la película del nadador, no sé si, y el relato de Don Chiner del nadador, en la que Ned Merrill, que es un personaje que aparece pues y va nadando de piscina en piscina del condado hasta llegar a casa. La peli de Sidney Pollack y el protagonista es Burt Lancaster, y va hablando por cada una de las haciendas o de los chalés de sus vecinos, contando historias, y contaba en él historias. Él aparecía como un poco fuera de sitio, ¿no? Con un gran extrañamiento, ¿no? Luego, cuando termina la película, bueno, pues no os la voy a destrozar, os aconsejo que la veáis, ¿no? Entonces, tiréme a la piscina como Ned Merrill, recordando los tiempos en los que había sido socorrista, y dije, bueno, a ver qué pasa y tal, ¿no? Bueno, pues en casa, digamos, los recolectores de relato y creadores de memoria de casa, pues aparecen Pedro Alberto Marcos y Almudena Castro, pues tienen el libro la película de Tierra de Guerrilleros o A Golpe de Tacón, también Ramón Lluís Blande, Lucía Herrera y Juan Luis Quirón Ruiz, Aitana Castaño y Alfonso Zapico, que tienen ya relatos escritos, Moisés Álvarez por el documental 21×12 y Pablo Alcántara por la tesis que presentó hace poco, ¿no? Todos ellos respondieron a una serie de preguntas, pocas preguntas, a grosso modo era cuáles eran sus objetivos iniciales, cómo consiguieron el bagaje documental de su trabajo, si tuvieron apoyo o no. Yo, la experiencia mía era que había veces que encontraba silencios y demás, y cuáles eran los objetivos y los resultados, ¿no? Y luego los foráneos, aquí sí que fue lanzarse ya no a la piscina, sino a un proceloso mar como el Cantábrico. Bueno, pues mandé correos a la productora Moriarty, que son los de La Trinchera Infinita. Recibí y sí que me envió relato Almudena Carracedo por El silencio de otros, gracias a Carolina Espinosa, que yo, una compañera antropóloga, que fue la que me buscó el contacto, y hay que reconocerlo también. La guerrilla de la memoria, de Javier Corcuera. Yo llegué a Javier Corcuera por Dogma, que es una asociación de documentalistas de Madrid, y Andrea, una de las responsables, me dijo: tienes que buscar el relato de mujeres. Me pasó todo el archivo de colaboradoras, de mujeres socias, y entre ellas estaba
Pues Susana Martins, que tiene un maravilloso documental que se titula La Cámara en Carabanchel, en la cual bueno, pues comentan cómo en los últimos años del franquismo un abogado introdujo una cámara en Cachos, cada vez que iba a ver a sus defendidos, y poco a poco hicieron, bueno, pues una serie de fotos, un trabajo maravilloso. Y digamos la guinda, por la importancia de la persona, y Ken Loach, Tierra y Libertad, que, bueno, pues mandélo un poquitín a ver qué ocurría, ¿no? Y contestóme a los 3 o 4 días el responsable de Sistine Productions, y él y la gerente, que son colaboradores de Ken Loach, me contestaron pues de mucho agrado las preguntas que os había mandado, ¿no? El capítulo 3 y el que, bueno, pues yo llamo marco histórico legal. Bueno, pues aquí empiezo con el franquismo, la legislatura franquista. Hay que darse cuenta que Franco, bueno, pues hubo una serie de circunstancias que lo hicieron llegar a generalísimo, casi por suerte. Primero porque fue el brazo ejecutor de los ejércitos que reprimieron la Revolución de octubre del 34, y luego porque, bueno, pues de alguna manera mágica, el general Sanjurjo y el general Mola, que eran los indicados para tomar el mando, murieron en accidentes, raros accidentes de avión, ¿no? Luego ella se encargó de eliminar sistemáticamente a competidores, como por ejemplo el caso de Cabanellas, al que obligó a escapar por decir que era padre de un socialista y que era masón, ¿no? Ya sabéis lo que pasó desgraciadamente con el Dragón Rapiz, que desde Canarias llegó a Marruecos, se produjo el golpe de Estado enquistó y terminamos en 3 años de guerra civil desastrosa y en 40 años de dictadura, ¿no? Se crea así un Estado nacional, católico, anticomunista y antiliberal, que destruye todo lo logrado por la Segunda República, ¿no? Sergio Vilar llama a esto un estado de excepción, en el que conviven estructuras capitalistas con estructuras feudales absolutistas de la Edad Media, ¿no? Y donde se separa a 2 grupos, a los vencedores, a los que se ellos dan premios y se ellos dan todos los empleos públicos posibles, y los vencidos, que ya sabéis lo que pasó con los vencidos, ¿no? Pues en la cuenca del Nalón, desgraciadamente, como en la cuenca del Caudal, en Asturias y en el resto de España, todo el que no era afín a la causa, pues era, pues, podía aparecer muerto en una cuneta. Ya sabéis los datos de que hay quien considera que hay cerca de 130.000 compatriotas todavía desaparecidos por cunetes, o si tenía un poco suerte terminaba en un centro de concentración o recibiendo palices y demás, ¿no? O teniendo que exiliarse. Hay aspectos importantes de la legislación franquista. El primero de todos es el Fuero del Trabajo, que ya de 1938 y nace de lo que se llama la Carta di Lavoro de 1927, que es italiana y que aparta a las mujeres de lo que es la esfera pública, déjales cerradas en casa como el ángel del hogar, como la madre, mujer y esposa, y también elimina todos los sindicatos y crea el sindicato vertical, ¿no? Luego tenemos el Fuero de los Españoles de 1945, que pues define los derechos que van a ser dados y concedidos por un ser superior, en este caso generalísimo, y que también viene del medievo, en el que el rey o los nobles daban los derechos a los súbditos, ¿no? Luego está la Ley de Sucesión del 47, que, bueno, yo creo que bien originada porque don Juan de Borbón, en el 45, tanto en el Manifiesto de Lausanne como en el Manifiesto de Estoril, critica al franquismo y él se ofrece como representante legítimo de una democracia más libre de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues Franco con esta ley lo que hace es dar un salto en la genealogía y aparece la figura de Juan Carlos I, ¿no? Luego tenemos los principios del movimiento nacional de 58, que fueron creados por el propio Franco, que se basan en los ideales de patria, familia y religión, ¿no? Eso de por Dios y por España, ¿no? Y la comunión con la Santa Cruzada, que era, bueno, pues lo que se inició el 18 de julio del 36, ¿no? Luego tenemos ya en el periodo después de la muerte de Franco lo que sería la Ley de Reforma Política de 1977, que dio paso a la transición, y importantísimo, que ya anterior a todo esto que os acabo de comentar, está el Decreto Ley 108 del 13 de septiembre del 36, de responsabilidades civiles, que se transforman en el 39 en el de responsabilidades políticas. Bueno, pues estos decretos lo que hacen es dejar fuera de la ley a todos los que no eran afines al modelo, al nuevo Estado, como ellos llamaban, y
se producía la incautación de todos sus bienes, algo que todavía ninguna, ni la ley de memoria histórica ni la ley de memoria democrática intenten, bueno, pues de alguna manera salvaguardar, ¿no? Y recuperar. Entonces, en 1941 se dice que hay 125.000 incautaciones y en 1944 unas 300.000. A lo largo de este periodo se produce un juego del gato y el ratón entre Naciones Unidas y España, hasta que en 1950, después de declarar varias veces a España un país bueno, pues dictatorial y que debía cambiar sus estructuras hacia la democracia, pues como el Estado, la situación que teníamos era geopolíticamente muy importante por el estrecho de Gibraltar y tal, y el tema de la Guerra Fría, pues Estados Unidos ya en 1950 da carpetazo al asunto y empezamos a formar parte en 1951 de la OMS y de la FAO, y en el 1955 de Naciones Unidas, ¿no? O se os olvida todo y bueno, pues con la boca pequeña nos dicen una cosa y luego se da, digamos, de una manera implícita legalidad al franquismo, ¿no? En el periodo democrático tenemos la ley de 46 de 1977, de 15 de octubre, que es la de amnistía, que bueno, pues se presentó como algo que rompía con todo lo anterior y que, bueno, pues hoy en día sabemos que lo que fue una ley de punto y final, ¿no? Como Emilio Silva dice, el sociólogo y periodista, que fue el que logró exhumar la primera fosa y recuperar los restos de su abuelo, el primer caso en España, dice que esta transición fue hecha por dos partidos, que eran la UCD y Alianza Popular, que eran todos miembros de la antigua curia franquista. Tienen razón, ¿no? Y yo además digo que el PSOE desde su business había perdido el matiz marxista y que el Partido Comunista, pues a poco de haber sido o de ser reconocido, poco podía hacer, ¿no? Esta ley incumple todos los tratados internacionales sobre derechos humanos que haya firmado España a lo largo de su historia, ¿no? O sea que estamos en una franja digamos, de incumplimiento de todos este tipo de tratados, ¿no? Y seguimos en lo mismo, pese a los continuos relatos y avisos o warnings de Naciones Unidas. La Ley de Memoria Histórica del 26 de diciembre de 2007, de recordar, del gobierno de Zapatero, bueno, pues parte con un error ya de base que dice que se basa en el espíritu de concordia y unión de la transición, cuando en la transición no había espíritu de concordia y unión, era pues correr un velo sobre lo que había ocurrido, ¿no? No se juzga a ningún genocida, sino que se ellos mantienen las medallas, como el caso de Billy el Niño y muchos más, y también, bueno, pues las pensiones, ¿no? Y luego ya sabéis lo que pasó cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones y dio durante años 0 euros en los presupuestos generales del Estado o a la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Luego ahora en la actualidad tenemos el anteproyecto de Memoria Democrática del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, que parte con la idea de formar un censo de víctimas, algo bien muy difícil porque hay mucha gente que no se sabe dónde está, y con la idea de introducir los estudios de memoria democrática en secundaria, romper con toda esta historia única, aunque bueno, hay negacionistas y revisionistas por todos los sitios, pero no obstante, pese a todo este intento de lavar la cara y tal, pues tienen un montón de ataques de organizaciones memorialistas y de Amnistía Internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, no se habla del tema de la devolución de todos estos derechos y patrimonios robados, y no se habla nada de los delitos de odio, recordar lo que pasa poco con los temas de los chats de los militares o bueno, pues los homenajes a la figura de Franco los últimos días, ¿no? El capítulo 4, bueno, pues el poder y sus formas. Yo en este capítulo, bueno, pues analizo lo que es el poder pues, desde la perspectiva de Charles Wright, de Power Elite, de 1956, que considera que para comprender el poder hay que analizar la eterna coacción, autoridad y manipulación, ¿no? Y que estos van cambiando a lo largo de la historia para mantenerse, ¿no? La élite de poder, según él, bueno, pues está formada por los ricos corporativos, los señores de la guerra y el directorio político, ¿no? Y esta élite ya es reaccionaria siempre, ¿no? Recordar que en España, España puede que sea el único país de Europa y digamos de lo que es Occidente, que no sustituyó las estructuras del antiguo régimen
porque entre otras cosas no hubo una reforma agraria total, y sigue habiendo este mare magnum, esta mezcolanza entre ejército, iglesia y sociedad civil reaccionaria, ¿no? Que son los que alentaron los golpes de Estado del siglo XX y los que están, bueno, pues hoy en día haciendo determinados actuaciones que rayen en lo que sería delito de odio, ¿no? Foucault ya alguien que no podemos olvidar también, y él considera que hay una forma de relación ubicua y uniforme entre las personas que pertenecen a la misma sociedad, y que hay una sociedad que engloba a todas las demás, ¿no? O sea, el poder sería algo abstracto, pero que a la vez coacciona y que moviliza todas las demás relaciones sociales, ¿no? Está por ello y aparece en todas las partes, ¿no? Existen lo que él llama tecnologías de poder que, bueno, pues se apliquen sobre determinadas personas, ¿no? Que se consideren fuera de lo normal, normales. En el caso del franquismo, pues ya sabéis lo que pasaba pues cuando se buscaba el gen rojo en las mujeres, pues para de una manera u otra eliminarlo y pues conseguir que todo el mundo fuese afín al nuevo Estado, ¿no? Y se elaboren siempre discursos unidireccionales, ¿no? El caso de la historia única que viene desde Pelayo, el Cid y demás, que son personajes que luego en el fondo tienen otro trasfondo distinto al que considera el franquismo, ¿no? Vigilar y castigar, y otro libro de Foucault en el que se aplica o se estudian las legislaciones europeas del siglo XVII y XVIII, en el cual lo importante no es ni el que va a ser ajusticiado, ni el juez, ni el verdugo, sino el proceso por el cual cómo se va a matar al individuo, ¿no? Se lo va a ir desmembrando, se lo va a ir, bueno, pues flagelando de un montón de formas, porque eso a la vez coacciona para que la gente no vuelva a hacer lo que ese señor hizo, ¿no? O esa señora hizo. Exhibiciones públicas, como pueden ocurrir en el franquismo, en la cuenca del Nalón o en cualquier sitio, cuando se rapapalpaba el pelo a las mujeres, cuando se les infligía todo tipo de castigos, cuando se les daba el aceite ricino, o cuando aparecían los fugados o les fugáis asesinados y se exponían, como las películas del oeste, en la plaza pública para que se viese lo que se había hecho con ellos, ¿no? Luego ahora tenemos aquí el poder visto por las letras. Pues resultaos extraño, pero bueno, yo aquí creo que son el faro que da luz a determinadas circunstancias, ¿no? Y así, de forma rápida, bueno, pues son los que saquen los pasados sucios, que de otra manera quedarían ahí, pues, o bien negados o bien silenciados, porque va a ser muy difícil que vaya a haber una justicia que vaya a aplicar los derechos humanos internacionales para que bueno, pues se sancione a todo tipo de genocidas, ¿no? Partimos con la generación del 98, que bueno, coincidió con las guerras coloniales, con la pérdida de las colonias y también con las últimas y las del medio también, ¿no? Guerras de África, que yendo se va entrenando, podemos decir, el ejército que luego da el golpe de Estado, ¿no? Hay una oda de Unamuno que se titula Salutación a los rifeños, que la gente cree que hay una agresión a los rifeños, pero no, es una respuesta a un artículo o una lectura del primer ministro británico Lord Salisbury de 1898, en la que habla de países nuevos y países viejos, o países vivos y países muertos, ¿no? Los países vivos eran, por ejemplo, Estados Unidos, y los países muertos eran España, ¿no? Los países vivos eran los que estaban recolonizando y los países viejos eran el caso de España, ¿no? Entonces, en esta oda, en este poema, Unamuno vuelve otra vez a, digamos, a reivindicar los orígenes emocionales del hombre, ¿no? Por eso esa salutación a los rifeños, ¿no? Aunque España había estado en guerra con los rifeños, ¿no? La generación del 27, bueno, pues esta coincide también en otra época muy convulsa, una época en la que hay pues los golpes de Estado de Primo de Rivera auspiciado por Alfonso XIII, que empieza en el 23 y dura hasta el 30, el desembarco en Alhucemas, que llega el 8 de septiembre de 1925, y que se considera el primer desembarco moderno, ¿no? Y que los aliados estudiaron para hacer el desembarco del día D en Francia, ¿no? En la zona de Normandía. Aquí estaban todos los generales que luego van a dar el golpe de Estado, ¿no? O sea, hay un campo de entrenamiento bastante importante, ¿no?
La generación del 27, bueno, pues también coincide con la República y con la Revolución de Octubre del 34, ¿no? A caballo entre este periodo también las y sombrero, que son un grupo de mujeres liberales que, bueno, pues actúen en todo tipo de campos del arte y de la cultura, y que evidentemente en periodos como la dictadura de Primo de Rivera o en la dictadura franquista tienden a desaparecer o tienden a ser perseguidas y tienen que escapar, ¿no? Son el germen de otra cosa que veremos luego. La generación del 36 y la generación del exilio y la muerte. Y bueno, hay también un tema bastante importante que aparece en este momento, el relato de Unamuno, del escrito de Unamuno, en el que dice venceréis pero no convenceréis, o que el viva la muerte del general de la Legión, pues al parecer no existe una verdadera seguridad de que haya ocurrido así. Todo parte porque en una revista inglesa que se llama Horizon en 1941, Luis Portillo, que era un colaborador muy querido y de Unamuno, escribió un artículo en el que se comentaba este proceso. Algunas personas que estuvieron allá dicen que Unamuno nunca dijo eso, y que él que sí que criticó el tema de que las mujeres de Salamanca fuesen a ver los fusilamientos, ¿no? En 1953 los creadores de la revista Horizon hacen una recopilación de artículos y aparece este de Portillo, y luego los hispanistas ingleses consideran que esto fue real, y por eso a partir de ahí está venceréis pero no convenceréis y el viva la muerte, ¿no? Cuando no existen datos reales sobre ello. Y luego los asturianos, bueno, pues hay una serie de escritores asturianos que empiezo ya con Armando Palacio Valdés y La aldea perdida, hasta los últimos, los del exilio, van también por generaciones, ¿no? Pero bueno, para no perder mucho más tiempo, comentaos que los cito y está, ¿no? El capítulo 5, femenino y sustancial, y la parte más amplia de la tesis, son unos 105, 110 folios, bueno, y narren, digamos, sobre el terreno, porque, digamos, que ya el trabajo de campo, ¿no?, propiamente dicho del investigador. El franquismo conocía directamente la importancia de las mujeres en el Valle del Nalón, porque tenía un servicio de inteligencia muy potente, en el que también estaban los nazis colaborando, y habían tenido el entrenamiento de 1934, ¿no? Hay el papel de las mujeres como esposas, madres y demás, pero también hay ese papel de importante acción social y acción política contra el franquismo, ¿no? Pero muchas veces se olvida, ¿no? Y luego aparece el INRI de que eren tratados como les barraganes, les ladrones, les putos de los rojos, en los informes policiales, que siempre eran falsos, ¿no? Comienza una nueva biografía, actualmente en algunos casos por manos de mujeres, que sí que de verdad traten mejor que los hombres el relato de las propias mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los modos de vida? Bueno, pues desde la Edad Media nunca fueron situaciones idílicas en el Valle del Nalón para las mujeres, para los hombres, pero principalmente para las mujeres, ¿no? Como aparece ya desde las crónicas de Alfonso III, ¿no? Son economías campesinas que, bueno, pues todo el mundo sabe cómo son los trabajos del campo, ¿no? Más en situaciones en las que no había los avances ni de máquina de vapor ni de electricidad como hay hoy en día, ¿no? Hasta la aparición del carbón en la segunda mitad del siglo XVIII no empieza a cambiar algo el aspecto, pero solo a finales del siglo XIX, con la llegada de capital francés, inglés y alemán, belga a veces también, no empieza a funcionar la minería como tal, ¿no? Aunque nunca se perdió esta segunda actividad de agricultura y ganadería en ladera, ¿no? Por lo que las jornadas para las mujeres eran extenuantes, porque no hay que olvidar que las mujeres trabajaban como los hombres también en la minería, y en jornadas a lo mejor de 10 y 12 horas, y luego tenían que ir para casa a atender las labores de la casa, ¿no? Esta segunda actividad pues ayudó a que muchas veces, bueno, cuando los sueldos eran escasos o cuando se echaba la gente, cuando no había trabajo para todos, pues que se pudiese llegar a fin de mes, ¿no?
El franquismo y el feminicidio social, bueno, pues el franquismo, después de todas las agresiones y demás, plantea un nuevo papel para la mujer, que era el que decíamos antes, de esposa y madre, ¿no? Era el ángel del hogar, ¿no? Y para eso tiene el apoyo de la sección femenina y de la Iglesia Católica, que, bueno, pues en todos estos correccionales y demás era lo más suave que te podía pasar si no te mataban, ¿no? Hay mujeres en el exilio, que son, bueno, pues lo que había sido el germen del Exi Sombrero, que son el Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, donde la pasionaria Dolores Ibarruri es la presidenta, y hay mujeres como Victoria Kemp, Marga Nelken y Clara Campoamor. Bueno, pues son las que de alguna manera ponen en la esfera pública y a nivel internacional lo que está pasando con las mujeres en España, ¿no? También Mata, el comandante Mata, desde el exilio escribe una carta en la que reconoce la labor de las mujeres no solo en su familia, en las familias, sino como sostén de la lucha contra el franquismo, tanto de los que están en el monte como ellas mismas como elemento determinante, ¿no? Y luego esto de Franco era un Kuwaiti o sencillamente un genocida, bueno, pues yo una especie de giro que yo intento dar, porque este pueblo ye los del Potlatch, que ye, bueno, pues una obligación de dar al Estado, o dar al Señor, dar en este caso al Estado, de recibir del Estado, y una obligación moral de aceptar, ¿no? O sea, esto de sangre, dar la sangre por Dios y por España, pues ya un giro que yo pretendo dar desde el punto de vista antropológico, aunque nadie se escapa que estamos hablando de un genocida, ¿no? No podemos olvidar también el tema de los deslizamientos culturales, el biologicismo contra las mujeres del doctor psiquiatra Vallejo Nájera, que había estudiado y había preparado, y había hecho estudios en Alemania antes del periodo franquista, y estaba buscando el gen rojo, como os había dicho antes, ¿no? Y termino este relato con esta parte, este capítulo, con lo que llamo el rapto de Proserpina, que bueno, ya es la escultura de Gian Lorenzo Bernial, que está en el Museo de Borghesi de Roma. Pedí ellos permiso para poder utilizar la foto, y bueno, explico o identifico o imbrico el rapto de Proserpina por el dios del inframundo, Plutón, y la violación sistemática, dejando claro que eso no era lo peor que les pasaba a las mujeres, ¿no? Porque eso era, digamos, la punta del iceberg o la aguja, la cabeza de la aguja de todo lo que se hizo contra ellas a lo largo del franquismo, ¿no? En el capítulo 6 hablo del tema de la memoria y el trauma. Este posiblemente ya una cosa que me está, bueno, pues rondando la cabeza. Posiblemente tendré que hablarlo con María, mi tutora, pero igual va en un epígrafe, pues en el capítulo de la posmemoria, antes de los recolectores de posmemoria, ¿no? Porque aquí básicamente lo que tratamos en memoria y trauma, pues lo que significa pues la memoria histórica, la memoria colectiva, la memoria individual, el proceso del trauma, no concluido, ¿no? Halbach habla de memoria histórica como reconstrucción de datos desde el presente, pero proyectados desde el pasado, ¿no? La memoria colectiva se reconstruye mágicamente respecto al pasado, y los recuerdos remiten a experiencias de una comunidad o un grupo que se transmiten luego generación a generación, ¿no? En cambio, la memoria individual se opone a lo que es la memoria colectiva, porque es condición necesaria y suficiente para recordar los datos vividos. La memoria individual es la que tiene cada uno, ¿no? Es nuestra memoria, y que también ayuda, es ayudada y ayuda a otros, ¿no? A conformar un relato, ¿no? Todas ellas, todos los tres, la histórica, la colectiva y la individual, constituyen desde la experiencia vivida y percibida, y se constituyen a partir de lo que es la tradición y la costumbre, según Thompson, ¿no? O sea, esto ya lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Todo forma un conglomerado dentro de lo que sería un grupo étnico, y por eso se habla de acervo cultural y acervo propio, ¿no?
Muchos entrevistados en mi tesis tienen una experiencia propia, los que la vivieron, y también relatos de otras personas que ellos influyeron, ¿no? que ellos influyeron, ¿no? Y además existe el relato único y la tradición y las costumbres autóctones, ¿no? Por ejemplo, Pablo González, que fue el primer alcalde socialista de La Viana, me decía que la madre, lo que yo os decía, lo que yo os comentaba, era que si encontraban algún fugado por el monte, que lo ayudasen siempre, independientemente que fuese comunista, anarquista o socialista, porque todos estaban luchando por la libertad y la democracia, ¿no? Que no hay preguntasen, que siempre ayudasen, ¿no? Entonces, recurrimos muchas veces a testigos para verificar, para confirmar, para reprobar y para completar lo que sabemos de algo, ¿no? O la idea que tenemos de algo o algo que nos cuenten de alguna situación, ¿no? Existen situaciones en las que sobre un mismo hecho hay recuerdos dispares, y eso tenemos que, bueno, que controlarlo, y tenemos que entenderlo y tenemos que representarlo también, ¿no? Por ejemplo, el caso de Eresida Suárez, una mujer, murió hace unos años, que quedó huérfana en el mismo día de padre y de madre, en 1938, tenía 8 años, o parece que era, y bueno, hay un libro que os aconsejo, titúlase Recuerdos del franquismo, 1938, Tiraña, es de Eresida Suárez, y en una cara está la letra de ella y en otra está transcrito, y un libro maravilloso, ¿no? Bueno, pues ella le maten a la madre de una paliza, la brigadilla y los falangistas, y a la distancia ve que fusilen un grupo de hombres, ella no sabe que ella es su padre, uno de los que fusilen, ¿no? Entonces ella tiene un relato que luego días después lleguen algunos familiares y algunos amigos diciendo que uno de los que murió allí era el padre, ¿no? Bueno, pues también habría que buscar el relato de alguno de los del pelotón de ejecución y saber si fueron alegremente a matarlos o fueron obligados, o cómo fueron, o qué hicieron, cómo los enterraron, si los enterraron con dignidad, si ellos robaron algo, si os lo dejaron todo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos hace buscar un relato lo más amplio posible, ¿no? Hay veces que ya es imposible porque hay gente que no quiere hablar, o hay gente que se niega, o que por miedo o porque taxativamente se niega a hablar de ello, ¿no? Las experiencias siempre quedan marcadas, las experiencias relativas a este tipo de datos, de situaciones y de traumas, siempre quedan marcadas de por vida para las personas, ¿no? Puede ser, luego como lo gestionen, puede ser de distintas formas. Hay gente que lo calla, hay gente que pues de alguna manera, como el caso de Eresida, lo contaba a todo el mundo, como el caso también de Maricuela Ángeles Flórez Peón, que yo entrevisté, tuve la suerte de entrevistar gracias a Pedro Alberto Marcos, y te lo cuenta todo, no tiene ningún problema en comentarlo, pero hay gente que no se atreve a comentar estas cosas, o no quiere porque resulta doloroso, ¿no? Son sucesos traumáticos que generalmente no se transmiten en su totalidad y que son percibidos de manera sesgada por las siguientes generaciones, ¿no? El trauma es, bueno, pues una situación atroz producida por el hombre, pues contra los de su propia especie en esta situación, ¿no? El principal y el que más estudió fue el del Holocausto, aunque el caso que ocurrió aquí en España puede ser también igualmente estudiado y igualmente significativo por todo lo que ocurrió, y en el Valle del Nalón, bueno, pues todo el tema de violaciones generalizadas, la gente que se los pegaba, que se los rapaba el pelo, los asesinatos masivos, la gente que terminaba en campos de concentración, todo está muy relacionado. Los sucesos traumáticos hacen que, a partir de circunstancias extremas, de extrema gravedad, pues las personas tengan, como decíamos antes, distintos tipos de respuestas, ¿no? Y es necesario una recopilación de todo tipo de historias para sanear ese trauma, ¿no? En cambio, como vemos, las instituciones españolas pues tomen por una memorización, llamemos negativa, que es la de olvidar, ¿no? La de apartar todo y olvidarse de todo.
algo que es, bueno, terriblemente traumático para los que lo vivieron, para sus familiares y para las generaciones siguientes, porque estamos generando y postergando un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Similar al que desgraciadamente ocurrió en nuestros días con el COVID-19, que hay mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos, ¿no? Y el capítulo 7 de la represión sexual, que igual a lo mejor también lo puedo introducir en la parte de femenino sustancial, en la parte final del rastro de Proserpina. Quizás el rastro de Proserpina podría ser una buena introducción para esto. Bueno, pues la gente cree que la violencia sexual contra las mujeres es solo en periodos de guerra. Sí que es verdad que en periodos de guerra, bueno, pues considérase un arma de efecto inmediato, ¿no? sobre el enemigo, ¿no? Pero también existe en periodos de paz. Por eso hay una legislación muy amplia a nivel internacional que intenta eliminar este tipo de degradaciones, ¿no? Si hacemos un estudio comparado con lo que ocurrió en Bosnia, con lo que ocurrió en todos los Balcanes, con lo que ocurrió en Argentina, en Ruanda, en todas las partes donde hubo agresiones contra las mujeres, con el caso del Valle del Nalón, ya centrando en lo que es mi tesis, vemos que los paralelismos son bestiales, ¿no? Los relatos, muchas veces cuando son de mujeres, no son tan vívidos como cuando los presenta un hombre, ¿no? Yo, salvo el caso de la lectura de libro de Enesida, o la entrevista con Ángeles Flores Peón Maricuela, que ellas hablan directamente en que hubo violaciones, que hubo asesinatos contra mujeres, asesinatos en más sangre fría, que se hacían un montón de cosas. Bueno, pues solo son los hombres los que hablen de que hay violaciones sistemáticas contra las mujeres, que aparte de la paliza, la mujer siempre llevaba una violación. Yo, cuando hacía trabajo de campo, para ir concluyendo ya, había momentos que comentaba a mi madre, que sobre todo el primer año, que tenía que hacer unos paraes, digamos, de relajación, ¿no? Porque los relatos eran tan terribles que eran, bueno, pues alucinantes, ¿no? Y este año, a cosa de un mes y medio, comentábame una relatora por internet, por las redes, que la exnuera, la madre de su marido, la madre de ella, pues era asidua visitante, desgraciadamente, de las comisarías de policía y los cuarteles de la Guardia Civil y de los, bueno, pues de los acuartelamientos como el del Capitán Bravo en Río Seco, ¿no? Y palices y palos y ricino y rapadures y violaciones, ¿no? Y un día llegó y los maulas de ellos, no les había dado tiempo de limpiar todo lo que había por allí, y ella quedó fría cuando llegó y encontró un caldero con un montón de pezones tirados allí, ¿no? O sea, cuando a mí me cuenten esto, después de llevar 4 años investigando, pues no sé, seguramente te estáis quedando tan fríos como yo quedé en su momento, ¿no? O sea, son cosas aberrantes. La verdad que bueno, estudiar este tema es alucinante y importante, y es triste y es maravilloso en cuanto a lo que puedes hacer por las personas que están informando, también por la ciencia de la antropología que tanto me dio, y de alguna manera y la de revertir todo esto, ¿no? Y no sé, llevamos casi 40 minutos de entrevista, de presentación. Si tenéis alguna duda, yo voy a intentar poder conectarme vía Teams o vía Zoom o Jitsi o directamente por el canal. Yo tengo un canal de YouTube que es Jerry Gutiérrez García, igual si puedo hago un directo para contestaros a las preguntas, o incluso hacemos esto en directo. Voy a hablar con los compañeros de Reflexo Habanero a ver qué me dicen, y estoy dispuesto a colaborar en todo lo que os parezca. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias, y lo que pueda hacer por vosotros, aquí estoy en el entrego para lo que deseéis. Un abrazo y hasta otra.